A lo largo de la historia, México ha estado envuelto en varios conflictos, tanto nacionales como internacionales, que por un lado han frenado su crecimiento y por el otro nos han forjado como nación. Algunos de ellos los recordamos hoy con gloria, otros aún nos afligen. El día de hoy presentamos todas las guerras que ha tenido México. La guerra que comenzó la vida del México independiente, iniciada por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, que no tendría éxito sino hasta 11 años después, de la mano de Agustín de Iturbide, ya cuando ninguno de los impulsores originales continuaba con vida, a excepción de Vicente Guerrero. En 1829, partiendo de Cuba, una expedición con más de 3,000 españoles desembarcó en Tampico para intentar reconquistar México. Por fortuna, Manuel Mier y Terán, junto con Antonio Santa Anna, futuro presidente de México, lograron derrotarlos a los pocos días. Esta victoria consolidó la independencia de México e inspiraría el himno nacional años después. Para finales de 1835 surge una insurrección en el territorio de Texas, al cual marcha personalmente Santa Anna para detenerlo. Las cosas no salieron bien para el presidente, que terminó capturado de una manera bastante torpe. El 14 de mayo de 1836 firmó el Tratado de Velasco, con el cual se reconocía la independencia de Texas. En 1838 toma lugar la primera intervención francesa, conocida también como Guerra de los Pasteles, ya que la excusa de Francia para invadir México fue que años atrás, en 1832, algunos oficiales mexicanos entraron a una pastelería francesa ubicada en Tacubaya, comieron y se fueron sin pagar, por lo que reclamaron que en indemnización se entregara al gobierno francés 600,000 pesos. El resultado final del conflicto fue que México aceptó pagar 800,000 pesos a Francia. En enero de 1840, e inspirados por la independencia de Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, declararon la creación de la nueva República del Río Grande. Después de varios enfrentamientos con el gobierno mexicano, se logra su reunificación a la República. Siguiendo el camino separatista, la península de Yucatán declaró su secesión de México, lo que desató un conflicto armado entre ambas partes del país. Para hacer frente al ejército mexicano, que ya se encontraba cerca de Mérida, Yucatán armó a miles de mayas, con los que lograron su objetivo, y las fuerzas mexicanas optaron por retirarse. Texas fue anexado a los Estados Unidos en 1845 y, aprovechándose de las disputas territoriales que sostenía con México, fue enviada una provocación a la frontera, en la cual nuestro país cayó, iniciando la primera intervención estadounidense que terminaría hasta 1848 con la pérdida de Alta California y Nuevo México, recibiendo a cambio 3 millones de pesos incompletos. A la vez que sucedía la intervención estadounidense, en Yucatán, los mayas, que años atrás habían armado para defender la península, se rebelaron contra toda la población no maya del lugar, al grado de casi desaparecerla. Después de solicitar ayuda militar a cambio de su soberanía a Inglaterra, España y Estados Unidos y ser rechazada, México aceptó acudir al rescate, enfrentándose contra los mayas en un conflicto largo y violento, conocido como Guerra de Castas, que se extendió hasta 1901 y que en parte derivó en la creación de Belice. En 1852, el ciudadano francés Gastón de Rosset desembarcó en Sonora con la misión de buscar minas. Lo acompañaban alrededor de 200 hombres extranjeros. Sus intenciones cambian rápidamente a independizar el estado de Sonora, el cual no conocían. Gracias a hábiles generales mexicanos dejados por su cuenta, se logra la expulsión de los extranjeros de México, quienes, por cierto, volverían en 1854 con las mismas intenciones, resultando definitivamente derrotados por las fuerzas mexicanas. A principios de 1854 llegó a Baja California el filibustero William Walker, con la intención de independizar la península junto al estado de Sonora. Afortunadamente, un grupo de pobladores organizados, sin el apoyo del ejército mexicano, lograron expulsarlos hacia los Estados Unidos.
Otro intento de independizar Sonora de manos de extranjeros sucedió en 1856, cuando Henry Crabb y un grupo de filibusteros ingresaron al estado buscando formar una nueva república. Afortunadamente en esta ocasión, el ejército mexicano sí intervino, deteniéndolos en Caborca, que se ganó el título de heroica desde entonces. En 1858 se dio un enfrentamiento por el control del país entre conservadores y liberales, a raíz de las leyes de reforma de Juárez, en las que los privilegios de los conservadores eran removidos y la iglesia era separada del gobierno. El conflicto se alargó hasta 1861, cuando el movimiento liberal, encabezado por Juárez, triunfó. Mientras tanto, en la frontera tamaulipeca, un acaudalado ranchero mexicano llamado Nepomuceno Cortina incursionaba junto a varios mercenarios armados a territorio tejano, provocando enfrentamientos entre ambos países que se conocieron como Guerras de Cortina y que, fuera de las molestias, no ocasionaron ningún cambio territorial. El gobierno de Juárez, reorganizando las finanzas del país, suspendió todos los pagos que se debían hacer al extranjero, provocando que Inglaterra, Francia y España se hicieran presentes en el Golfo para exigir sus pagos. Después de negociar, todos aceptaron irse, excepto Francia, que quería formar en México una colonia, y el 8 de diciembre iniciaron la segunda intervención francesa. Esto vino de la mano con el emperador Maximiliano de Habsburgo, quien era apoyado por los soldados galos, y cuyo imparable poder ocasionó que el presidente Juárez tuviera que huir a bordo de un carruaje por toda la República. Sin embargo, una serie de factores casi milagrosos provocaron que los franceses tuvieran que abandonar México en 1866, dejando a Maximiliano solo con el apoyo de una minoría conservadora, y para 1867 el imperio y el emperador cayeron, y Juárez se estableció de nuevo en el poder. Después de que Porfirio Díaz se eternizara en el poder durante más de 30 años, en 1911 la población mexicana inició un movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana, cuyo final resulta ambiguo de terminar, pero que se extendió hasta inicios de 1930. En el marco de la revolución, Estados Unidos intervino militarmente en Veracruz para protestar contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, aunque su actuación no fue bien vista por ningún mexicano. Después de 7 meses en el puerto, Venustiano Carranza logró que se marcharan. En 1916, después de que el Centauro del Norte atacara el poblado de Columbus, en Nuevo México, el ejército estadounidense cruzó la frontera para darle caza, y aunque emplearon a más de 10,000 soldados, nunca pudieron dar con su paradero, por lo que volvieron a su país al año siguiente. En 1926, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, prohibió las religiones, ocasionando un enorme malestar en la población devota, que se levantó en armas para defender sus creencias. Las refriegas entre el gobierno y los llamados cristeros se prolongaron hasta 1929, aunque una segunda guerra cristera de menor relevancia se suscitó entre 1934 y 1938. El gobierno dio marcha atrás y legalizó otra vez las religiones. En 1942, y después del hundimiento de varios barcos petroleros mexicanos, supuestamente provocados por los alemanes, México entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, principalmente siendo proveedor de materia prima y teniendo pocas actuaciones en Asia. Durante la década de los 60, inició un conflicto jamás oficializado entre el gobierno mexicano y los estudiantes, en el que ambos se dirigieron varios ataques, siendo el tristemente célebre Movimiento del 68 el mejor exponente de este conflicto. Desde el 2006 se lleva a cabo una lucha contra el crimen organizado, en la que es mejor no ahondar. Estas han sido todas las guerras de mediana y gran importancia por las que ha atravesado México, y para bien o para mal, han definido nuestra historia para siempre. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.